Hola muchachos, muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profe. Hola, Buenos días, profe. buenos días Alejandra, buenos días Verónica, Sara Milena, Angie, Daniela, Valentina, Marlon, Sebastián, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de clase. Como siempre vamos a iniciar a las 11:15 para tener el mayor quórum posible. Entonces, 11:15 iniciamos. Hoy no vamos a tener noticias porque tenemos las exposiciones, de tal manera que no vamos a hacer noticia como tal. Mm, Inicio la clase contándoles un poco los aportes que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al tema de justicia transicional en América Latina y después damos paso a la exposición. Entonces quería aclararles eso. ¿Listo? Entonces, 11:15 iniciamos con los que estemos. Gracias.
Bueno, muchachos, muy buenos días nuevamente para todos. Días, Bienvenidos. profe. Buenos días, Julián. Bienvenidos quienes acaban de conectarse. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. En primer lugar, bueno, ¿se fue? Ok. Deben un momento, por favor. Deben un momento. Muy bien, ¿me escuchan ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a hacer lo siguiente con la sesión de hoy. Como les había dicho, pues hoy no vamos a tener noticia. Vamos a iniciar de una vez con la clase. Inicio contándoles un poco cuáles han sido los aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la justicia transicional en América Latina. Termino ese tema que es muy corto y le damos paso inmediatamente a las exposiciones. Hoy inicia entonces el grupo de Angie Santana, Sara Echeverry, Alejandro Barrera, Valentina García. Profe Alejandra Barrera. Sí, Alejandra Barrera, así dije. Es que habías dicho Alejandro. ¿Sí? Ah, no, Alejandra Barrera, Valentina García, Verónica Pulido y Julián Andrés Rojas. ¿Listo? Entonces, damos para que por favor se vayan alistando. Ustedes, a ustedes hoy les corresponde eh, la dictadura militar en Argentina. ¿Listo, muchachos? Entonces, permítanme, por favor, ya comparto aquí las diapositivas. Por favor, me confirman si estamos viendo las diapositivas ahí. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces resulta que se crean, muchachos, sistemas regionales de protección a los derechos humanos y se crean porque efectivamente los estados han demostrado que muchos son violatorios de los mismos. Se hace necesario crear organizaciones supranacionales que controlen inclusive la misma labor del Estado frente a la protección, garantía y respeto de los derechos humanos. Como habíamos visto hace 8 días en el video, entonces se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene, como bien se dijo ese día, dos órganos principales. La Comisión Interamericana como tal de Derechos Humanos. Esta comisión es un órgano, por supuesto, principal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y la función que tiene la comisión básicamente es de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en cada estado. En segundo lugar, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte también pues, de la comisión. Esa corte tiene su sede principal en Costa Rica y básicamente su función es verificar que los estados cumplan con los compromisos que adquirieron en virtud precisamente de la promoción y la defensa de los derechos humanos.
El papel de la comisión dentro de la justicia transicional ha sido básicamente un rol de defensa y promoción de los derechos humanos. Para eso, pues la comisión, por supuesto, elabora informes por país, elabora informes temáticos, hace visitas en sitio para verificar cómo va el avance de esta protección de los derechos humanos. También hace otorgamiento de medidas cautelares a personas que se encuentren en situaciones pues, de gravedad extrema y de urgencia. Y también la comisión cuenta con un sistema de peticiones en donde básicamente allí se analizan todas las solicitudes que llegan de distintos estados o víctimas que creen que les han sido violentados sus derechos. El papel de la comisión en América Latina no ha sido fácil porque desafortunadamente pues le ha tocado lidiar con un montón de regímenes dictatoriales como lo vimos en algún momento y esos regímenes dictatoriales negaban pues la legitimidad de la comisión y digamos hacían más defensa de su soberanía nacional y la no competencia de la comisión. De hecho, muchos estados pues no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que da vida a todo este sistema interamericano. Y entonces lo que le ha tocado a la Comisión para poder entrar a esos estados donde se está violentando flagrantemente los derechos humanos es entrando con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que pues digamos es una declaración universal. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la comisión se ha dedicado en documentar y condenar, por supuesto, la falta de acceso de las víctimas a la justicia por esos regímenes dictatoriales. Básicamente, pues, estas personas han sido víctimas por este tipo de regímenes porque han habido crímenes de lesa humanidad que pues no han sido resueltos en la justicia nacional. Entonces, la comisión pues se dedica a documentar este tipo de faltas para obligar a los estados a que efectivamente se investigue estos crímenes de lesa humanidad que han tenido lugar en estos regímenes dictatoriales. Y tanto así que la comisión ha dicho expresamente que condena todas las leyes de amnistía. ¿Eso qué quiere decir? Lo que pasa es que muchos estados en sus leyes de amnistía, el objetivo último de esas leyes era impedir la investigación y una eventual persecución criminal de los responsables pues, de esos crímenes. Entonces, se daban amnistías de facto y de jure. Amnistías de facto quiere decir que era de hecho, que entonces no habían investigaciones, no había entonces una procuración de justicia en contra de pues, quien eran perpetradores de esos crímenes de lesa humanidad y por lo general pues los autores de estos crímenes eran precisamente quienes ejercían el poder ejecutivo en los estados latinoamericanos. Y también habían una amnistía de jure, que básicamente son leyes, esto sí estaba establecido en una reglamentación interna de los estados, que leyes que en el fondo lo que hacían era obstaculizar la investigación y el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, digamos que el papel del sistema interamericano de derechos humanos es, por supuesto, contrarrestar estas amnistías que llevaban, por supuesto, a que quedan impunes los crímenes de lesa humanidad, contrarrestar eso con un sistema jurídico internacional que refuerce todo el proceso de investigación para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Documentar caso por caso, por supuesto, de lo que sucedía en cada uno de los estados latinoamericanos, siempre teniendo presente que la víctima era el centro pues de este proceso y, por supuesto, tratando de que cada vez más y más países
se adhieran a la Comisión Interamericana y a la reglamentación de la Comisión, y promoviendo en esos estados, por supuesto, el respeto, la garantía, la protección de los derechos humanos, que los estados todos, digamos, enfoquen su Estado de Derecho en un enfoque con derechos humanos, donde lo primordial sea preservar la dignidad de los nacionales, porque los derechos humanos eso es lo que dan, ¿no? El atributo que dan es la dignidad, y dignidad entendida como esa dignidad que me permite tener mis libertades públicas, esa dignidad que me permite vivir en igualdad, por lo menos ante la ley, y en esa dignidad que me permite tener asegurada mi integridad física, mis bienes y mi honra como persona. Entonces, esto era lo que yo quería pues compartir con ustedes el día de hoy. Ahora sí, entonces vamos a darle paso a la exposición del primer grupo. Permítanme, por favor, miro aquí si todos tienen la función de compartir pantalla. No. Perfecto. Ahí ya le di la opción, a todos. Entonces, los escuchamos. Buenos días, ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Vale. Ya. Bueno, buenos días, profe, y buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Julián Andrés Rojas Torres, Verónica Pulido Garzón, Paula Alejandra Barrera Sánchez, Valentina García Maldonado, Sara Milena Echeverry y quien les habla, Angie Santana. Nosotros pues les vamos a mostrar pues todo lo referente a la dictadura militar en Argentina de 1976 a 1983. A continuación abriremos la exposición con un video para pues darles una breve explicación, y seguido de eso pues empezaremos nosotros con la información. Perfecto. Te toca, Angie, compartir el audio porque no nos escucha. O Verónica, creo que está compartiendo. ¿Sí, profe? Verónica, te toca compartir el audio porque no... ¿Sí sabes cómo compartirlo? No, señora. Cuando tú compartes un video, arribita te aparecen como 3 punticos y allí dice compartir audio de computadora. Ah, sí. Creo que ya. Estamos hablando de la última dictadura. Bueno, yo lo pongo de nuevo. Listo. Andrés, cada 24 de marzo. Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, un espacio donde viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Es por esto que nos acompaña Andrés Suárez Jaramillo, periodista de nuestra redacción, con quien hoy vamos a hablar de uno de los periodos más fuertes y devastadores para la sociedad argentina. Estamos hablando de la última dictadura militar. Andrés, cada 24 de marzo los argentinos inevitablemente recordamos esta etapa tan oscura de nuestra historia. Y uno de ellos es Charly García, el músico y cantautor argentino que en 1983 escribió una canción que se llamó Los Dinosaurios, una canción que llega al alma, una canción que dice que tanto los amigos del barrio, los cantores de radio, los que están en los diarios y la persona que amas pueden desaparecer. Y es que la canción no es más que una metáfora de la dictadura militar argentina de 1983
1976 a 1983, en la que según la Comisión Argentina de Derechos Humanos desaparecieron más de 30.000 personas. Una cifra simbólica porque se desconoce la verdadera de aquellos que el régimen calificó de traidores y desapareció. ¿Y cómo llega Argentina a este punto de su historia? Era lo que se vivía en la época en el mundo, la Guerra Fría, el capitalismo y el comunismo se miraban de lado bajo la influencia o de Estados Unidos o de la Unión Soviética, un mundo polarizado del que tampoco se escapaba Argentina. Pasa que en Argentina las esferas del poder estaban arraigadas a la derecha y secretamente se financiaban grupos parapoliciales antimarxistas. Como un ejemplo de ellos, por ejemplo, la famosa AAA. La famosa Alianza Anticomunista Argentina, que asesinó desde guerrilleros hasta estudiantes, sindicalistas, intelectuales, artistas, políticos, todo tipo de personas que fueran de izquierda, que estuvieran con el comunismo, que tuvieran pensamientos marxistas, leninistas o que simplemente tuvieran la mala suerte de estar en una de las listas de los militares. Y estos grupos parapoliciales luego son acogidos por la propia dictadura militar. ¿Cuándo sucede esto específicamente? La fecha exacta es el 24 de marzo de 1976. Los argentinos ya venían acostumbrados a los golpes militares y además, tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, la Argentina había quedado sumida en una profunda inestabilidad política y una disparada inflación. Así que la llegada del general Jorge Rafael Videla fue bien recibida por los medios de comunicación, por los empresarios y por miles de argentinos. Y este régimen militar que encabezaba a Videla tenía un nombre en particular, ¿verdad? En efecto, se habían bautizado como el Proceso de Reorganización Nacional, un nombre que a simple vista sonaba muy bien, pues Isabelita, como se le conocía a la viuda de Perón, había quedado a la deriva con un país que se le salía de las manos y convenía que llegara alguien a imponer el orden en la casa. El problema fue que el llamado proceso era una máscara de un periodo o del periodo más sanguinario que se haya vivido en la Argentina moderna, una represión sistematizada que se encargaba de reclutar civiles, llevarlos a centros clandestinos de detención para allí torturarlos, para luego matarlos y finalmente desaparecerlos. Estamos hablando de un terrorismo prácticamente basado en desapariciones. Un terrorismo de Estado. Sin cuerpos no había delito y en lugar de fusilamientos se instauraron los vuelos de la muerte. A los opositores los drogaban, les ponían cemento en los pies y desde aviones que sobrevolaban Mar del Plata los lanzaban al océano para nunca más saber de ellos. Algo que causó muchísimo dolor y sufrimiento a las familias, sobre todo a las madres, quienes luego se convertirían en las madres de la Plaza de Mayo. Y es que si nadie miraba a Argentina con compasión, este fue el momento. Las madres de todos los hijos que jamás volvieron a sus hogares salieron a caminar todos los jueves a partir del 30 de abril de 1977 a la Plaza de Mayo, con una pañoleta blanca en la cabeza, con las fotos de sus hijos, dando vueltas acompasadamente porque era prohibido cualquier tipo de manifestación. Así fue que el mundo comenzó a entender la tragedia argentina gracias a las valientes y resistentes madres de la Plaza de Mayo. Y más tarde, con la mirada atónita de la comunidad internacional, llega un evento distractivo. Un evento que ocurre en 1978. Argentina auspicia el Mundial de Fútbol. Es la era de Kempes, Pasarela y una selección que hacía vibrarle el corazón a los argentinos. Se cuenta que Rafael Videla y Henry Kissinger visitaron el vestuario peruano previo a un partido en el que Argentina debía ganar por más de 4 goles a un Perú que tenía un super equipo para esta época. Pues Argentina ganó 6-0, eliminó por puntos a Brasil y luego se coronó campeón frente a Holanda. Se dijo entonces que todo esto fue arreglado por la dictadura. ¿Qué pasa después, Andrés? ¿Cómo cae la dictadura? En 1982, la Guerra de las Malvinas, Argentina contra la Inglaterra de Margaret Thatcher. La Armada inglesa vence a la Armada argentina y esta derrota se convierte en el declive de la dictadura. El régimen comienza a fracturarse y Piñón, el último dictador al mando de la dictadura, se ve obligado a entregar el poder y a llamar a elecciones. El 30 de octubre de 1983 se restaura la democracia, Raúl Alfonsín resulta electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos 7 oscuros años de la historia de Argentina. Muchísimas gracias, Andrés, por este viaje a través de la historia. Esta crónica y muchas otras pueden volver a verlas en nuestra página web france24.com.
Ok, entonces, bueno, en cuanto a la historia, encontramos que en la década de 1970, tras la muerte de Juan Domingo Perón, quien fue un político militar, 3 veces presidente de la nación argentina y fundador del peronismo, que fue uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Argentina y que consistió en promover la igualdad de los derechos entre la mujer y el hombre, pues finalmente, después de la muerte de él, se dio un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, en donde pues se derrocó la presidencia de su esposa, María Estela Martínez de Perón. Y pues como se nombraba en el anterior video, en esta época se presentó un, un grave decaimiento decaimiento en la economía, pero asimismo se empezó a transformar progresivamente la violencia y de este modo fue que se dio la conformación de lo que se conoció como la llamada Junta Militar. Esta Junta Militar se conformó por el general Jorge Videla, miembro del ejército, y quien lo encabezó, Emilio Macera, que fue un miembro de la Marina, Orlando Agostí, miembro de la Aeronáutica, entre otros. Se estableció un modo de gobierno basado en el terror y lo que se buscaba inicialmente era un proceso de reorganización nacional. Las estrategias que se utilizaron en esta dictadura fueron adoptar competencias del totalitarismo, perdón, qué pena, autoritarismo y réplica de técnicas de tortura llevadas a cabo por los militares europeos. Ellos propusieron una supuesta necesidad de restaurar el orden, pero esta se convirtió en la justificación del accionar de la dictadura militar y la sistemática violación de los derechos humanos. Entonces, pues, Vero, ¿puedes cambiar la presentación, por favor? ¿En qué consistieron los operativos? Consistían en una serie de pasos asociados al aislamiento donde ciertos sospechosos eran sometidos a pues que se les aislaran unos centros de detención provisorios donde se sometía de las mujeres embarazadas, secuestro de los hijos que tenían recién nacidos. Las personas puestas en cautiverio por lo general siempre morían y asimismo se daba la desaparición de sus restos. ¿Puedes devolverla, Vero, por favor? Lo que se nombraba anteriormente de la necesidad que ellos propusieron, bueno, también se dio un amparo en los numerosos centros clandestinos de detención, que fue un competente clave en el sistema de gobierno totalitario, y esto se acompañó con la aplicación de torturas sistemáticas que se hacían por parte de los civiles y del personal militar. Es importante destacar que, pues como lo nombré al comienzo, el objetivo principal de esta dictadura siempre se basó en la supuesta reorganización nacional, pero pues claramente eso no se dio nunca porque lo que se hizo fue, como se nombraba en el video, generar un poco de muertes a diferentes personas sin tener en cuenta, bueno, qué eran, quiénes eran, y pues fue algo muy absurdo porque pues digamos que las acciones que se presentaron en esta dictadura fueron pues algo bastante fuertes y bastante marcadas para la historia, y es importante destacar que se violaron bastantes derechos humanos, y entre estos derechos pues se dio la desaparición de algunas personas. También encontramos que fuera de la desaparición hubieron otros eventos como
lo fueron la noche de los lápices, la apropiación de los menores y los centros de detención, que pues claramente no eran pues algo que ratificara, digamos así, la dignidad de las personas en ese momento, sino pues en ellos había todo lo que se nombraban el vías, torturas y Se te fue el audio. profe, ya sigue Ya. el siguiente compañero en la intervención. Gracias, Angie. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Es que también estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, entonces cualquier cosa pues me dicen dónde quede, bueno. Vale, Alejandra. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos, pero porfa, si lo puedes cambiar, gracias. Entonces, todos sabemos que esta dictadura empezó hace 30 años, el 24 de marzo de 1976, cuando una junta de comandante en jefe integrada por el general Jorge Rafael. Te perdimos ahí. Profe, porfa, le puedes dar unos minutos a Sí, Alejandra, que es tranquilos, que está tranquilos. A mí también denme un minuto, por favor. Qué pena, ¿ya me escuchan? Sí, Aleja, ya. Sí, ya te escuchamos. Está bien, qué pena. ¿Dónde quedaron? No, vuelve por favor nuevamente a... Ok, entonces los derechos que se unen, bueno, todo empezó hace 30 años, el 24 de abril de 1976, cuando en la Junta de Comandante en Jefe estaba el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el braguider Orlando Román Agustín, que tomaron el poder de Argentina. Las Fuerzas Armadas se apropiaron del Estado e iniciaron miles de detenciones clandestinas y asesinatos masivos. Fue terrorismo del Estado puro y duro. Antes de esta dictadura, Argentina ya había sufrido 6 golpes militares en 4 décadas anteriores. La Comisión de Argentina por los Derechos Humanos demostró en 1976 ante los organismos internacionales la violación sistemática por la dictadura de Argentina. En la mayoría de los derechos humanos que fueron recogidos por la Declaración de 1948, que esta fue del 10 de diciembre de 1948, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pues los protocolos adicionales que se fueron adicionando. ¿Puedes cambiar, por favor? Entonces, aquí, ¿qué encontramos en esta dictadura de 1976? Que los cadáveres aparecían en las calles, enterrados en cementerios, sin ningún tipo de identificación. Era tanta la cantidad de gente que murió en esta dictadura que los cuerpos aparecían en ríos, aparecían en cementerios, en las calles, sin ninguna identificación, no se sabía quién era por la gran cantidad de personas que murieron. Algunos eran quemados, otros eran arrojados al mar y nunca hubo ejecuciones oficiales. Todo fue clandestino.
En Argentina, desde 1976 a 1983, no hubo muertos, sino que decían que las personas iban desapareciendo. Decenas de personas fueron detenidas, otras fueron asesinadas, otras fueron enviadas al exilio o desaparecidas. Entre 1976 a 1983 se establecieron varios centros clandestinos de detención, siendo el más conocido el de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA en Buenos Aires. ¿Puedes cambiar, por favor? ¿Qué quiere decir centros clandestinos de detención? Esto hace referencia a todas las instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Comisarías, cuarteles, unidades de servicios penitenciarios, escuelas y pues otras entidades, propiedades públicas y privadas que fueron utilizadas por fuerza que eran utilizadas como represivas del Estado para el alojamiento de personas que eran privadas de su libertad, más que todo por razones de política. Aquí se cuestionaban mucho esas ideologías. No les gustaban que fueran en contra de lo que los dictadores estaban estableciendo. ¿Y cambias, por favor? Bueno, tenemos que las cifras de desaparecidos había aumentado desde 3.000 denuncias que se habían hecho por los organismos de los derechos humanos. Fue hasta 1900, no, espera, eso no es. Habían llegado varias denuncias sobre los derechos humanos que fueron señalados por la CONED, que fue pues una organización que fue la Subsecretaría de Derechos Humanos, asegura que fueron 1.500 denuncias de desapariciones que se hizo por medio de la dictadura de Argentina de 1976. La mayoría de las desapariciones ocurrieron en los 3 primeros años. Casi 30.000 personas desaparecieron en estos primeros 3 años. Según las organizaciones defensoras pues, de los derechos humanos, habían obreros, habían estudiantes, habían profesionales, personas conocidas por su militancia política y social, pero también habían familias. La gente señalaba que unos eran torturados y otros eran desaparecidos forzosamente. ¿Cómo funcionaba este mecanismo de desaparición? Entonces, lo primero que ellos hacían era secuestrar a las personas. Normalmente, pues lo hacían en las noches en el domicilio donde estaba cada uno de ellos. Esto que incluía saqueos y pues robo de las viviendas. Después se les torturaba y si ellos lograban superar esa prueba de tortura, entonces permanecían detenidos en disidencias policiales y militares. Y pues aquí ya lo último hacían un traslado a realizar pues la respectiva ejecución y pues dejar totalmente sin pruebas. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí ¿qué derechos fueron vulnerados por la dictadura? Entonces, el derecho a la vida, la prohibición de aplicación de tortura sobre los derechos humanos, el derecho al proceso justo, la falta de garantías de defensa, el derecho al asilo, el derecho a un trato humano no degradante, de los derechos democráticos y del principio de soberanía popular, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión y asociación, derechos culturales, derechos sociales y los derechos de los niños. ¿Pasas, por favor? Bueno, aquí hablamos algo súper importante que era cuando se guardaba silencio y se hacía la ocultación de los crímenes, surgió una resistencia más eficaz, la que propuso dar una gran magnitud de las masacres. Entonces aquí hablamos de cuando fue un grupo de madres de hijos que desaparecieron, empezaron a reunirse todos los jueves en la Plaza de Mayo
reclamando a sus hijos, y este movimiento ocupó un gran lugar político, dejando como referencias de un movimiento que fue creciendo. Esto estimuló pues la opinión pública y dio una dimensión moral y universal a los derechos humanos. Al principio fue un grupo muy reducido, era una parte tan pequeña que estaba conformada por esas personas que sufrieron esa violencia. Fue ya cuando, después de la derrota de las Malvinas, un conflicto que duró 74 días, que acabó en rendición el 14 de junio de 1982, que agudizó la crisis de la dictadura, y pues ya en este momento fue que ya la represión fue retrocediendo. Entonces fue cuando llegó un apoyo nacional sobre las Malvinas, y pasó de... ¿Y esto qué pasó? Que pues ya las denuncias de los crímenes iban reduciendo. Entonces, dentro de las prácticas de la dictadura, una de las más crueles fue el robo de los bebés recién nacidos, que se trataba de acabar con las ideologías que consideraban enemigas en la patria, pues ya que esto evitaban que pues las ideologías de los padres pasaran a los hijos. Entonces, parte de los niños fueron secuestrados junto a sus padres, y otras cuyas madres se encontraban en centros de detención fueron robados. Cuando nacían, eran hurtados. Ya para el diciembre de 2017 habían sido encontrados 126 de aquellos niños que fueron hurtados por esta dictadura. Ya la ideología de los militares que dieron el golpe de Estado no aceptaban ninguna devoción que fuera contraria a lo que ellos pretendían. Esto afectaba a las minorías, que quiere decir que todas las etnias sexuales, homosexuales, transexuales, los judíos, la manera de pensar políticamente diferente, todo esto hizo una represión contra ellos. Entonces, hasta tal punto que las autoridades llegaron a tomar y a formar comandos especiales para perseguir a todas estas personas. Uno de estos fue el más reconocido, que fue el Comando del Cóndor, que estaba destinado a apresar a todas aquellas personas que eran homosexuales. Lo mismo ocurrió con los testigos de Jehová, quienes padecieron pues de torturas en centros de detención. Ya continuaría pues la siguiente intervención. Muy bien, Alejandra. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años.
Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del Ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras, el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura, la presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre que no integre la junta militar. Pero con el pasar de los días, las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra las ambiciones presidenciales del almirante Macera, quien a partir de entonces comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. De forma paralela, el presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir, el nuevo ministro lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la junta militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredados del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la junta gobernante. Bueno, yo les voy a hablar como tal de las causas que influyeron para que se presentara este golpe de Estado militar. Pues que como han mencionado anteriormente mis compañeras, una de las causas principales fue el fallecimiento pues, de Juan Domingo Perón. Él falleció en 1974 y quien entonces era la vicepresidenta, que era su esposa, María Estela Martínez, que pertenecía al Partido Justicialista, pues llegó al poder. Aparte de esto, también, digamos, en ese, por decirlo así, como gabinete estaba el señor José López Raga, que influenciaba pues de una manera muy notable como las decisiones que tenía la entonces presidenta, y aparte de él, pues era el ministro de Acción Social del país y pues bueno, tenía mucha voz y voto y decisión dentro de esto y pues como lo dije anteriormente, la actual presidenta pues se dejaba influenciar. Aparte de esto, durante este periodo habían demasiadas, por decirlo así, como... Te perdimos el audio. ¿Ya me escuchan otra vez? Ya, ahí ya te escuchamos. Ok, profe. Bueno, entonces como venía diciéndonos, voy a repetir lo anterior, pues por si no me escucharon. Entonces, influencia por José López Raga, que era el secretario, pues como tal, era era ministro de Acción Social del presidente pues, que falleció, o sea, del esposo de María Estela Martínez, y pues él lo que hacía era, por decirlo así, como era aliado de los militares,
influenciaba demasiado dentro de las fuerzas militares. También habían muchas diferencias políticas, problemas económicos y problemas internos por los cuales decían que la presidenta actual pues no estaba capacitada para pues poder llevar al país. Aparte también, aunque se conoció desde el momento en el que se dio el golpe de Estado militar, que Estados Unidos estaba de parte del Estado cuando hubo como, si no estoy mal, creo que fue en el año 2012 que se destapó todo lo de Wikileaks, se dio a conocer que Estados Unidos, 8 meses antes de que se llevara a cabo como tal el golpe de Estado, ya sabía y estaba de acuerdo pues con esta pues apoyó demasiado a los militares, a la fuerza militar. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, como tal, el golpe de Estado se llevó de 3 de la mañana a las 10 de la mañana. En ese momento, lo que las fuerzas militares hicieron fue decirle como tal a la presidenta en ese momento que pues se encontraban en rebelión y como tal ella quedó secuestrada en ese momento. Pues gracias a esto hubo las siguientes consecuencias, que fue pues el incremento de la deuda pública, el abuso de poder, que ocasionó pues muertes, secuestros, torturas y la desaparición de miles de personas, la gran inflación y pérdida del valor de la moneda local, porque estas fueron ciertas medidas económicas que se tomaron pues mediante la situación del país. Se decretó como tal que había una devaluación del peso argentino, que más o menos osciló entre el 100% y el 160%, y el precio de la gasolina se incrementó en aproximadamente un 181%, y el de transporte un 75%. Esto lo que hizo fue que la economía pues cayera totalmente en el país, y aparte de esto, pues como tal, el sueldo de pues las personas pues ya realmente no alcanzaba para nada, y pues hubo una gran crisis económica después, bueno, mediante y después de la dictadura militar. Aparte de esto, pues hablando del abuso del poder y que ocasionó pues muertes y secuestros, como ya he dicho en mis anteriores compañeras, lo que hubo fue, bueno, lo de que se, digamos que habían los robos de niños, como ya lo ha dicho mi compañera. Bueno, pues no voy a hundir mucho dentro de eso, pues porque ella más o menos explicó todo, que pues que los raptaban ¿por qué? Por lo mismo de que, digamos, si una familia tenía ciertas ideas, tenían ellos como la percepción de que se iban pasando de como en generación, y pues los niños iban a seguir con esas ideas. También, como ya había dicho mi compañera, también lo de las madres de la Plaza de Mayo, que pues fuera cuando las mujeres iban en protesta de sus hijos y también esposos desaparecidos, que se reunían en la plaza, pues con pañuelos blancos en la cabeza, y pues marchaban en círculo, y fueron las primeras en oponerse también a la dictadura. También se presentaron, o de consecuencias también se presentaron algo que se llamaban los vuelos de la muerte, que, digamos, las fuerzas militares veían a una persona que no iba como con sus ideas, con sus ideologías políticas, y lo que hacían era que subían a aviones a estas personas, y lo que hacían era que mientras que estaban en pleno vuelo, o sea, como en el traslado a los centros de detención, simplemente arrojaban a las personas. Y más o menos 5.000 personas fueron víctimas de estos vuelos de la muerte. Bueno, como también ya habían dicho, el encarnizamiento pues contra las minorías, bueno, etcétera, pues que ya todas mis compañeras como que han, ya.
Bueno, en cuanto a los avances de la justicia transicional, empiezo pues definiendo el concepto de justicia transicional y como a nivel internacional, que es pues un conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han adoptado a través del tiempo, esto con el fin de utilizarlo como reparación por las violencias masivas de derechos humanos. Y pues su finalidad es dar paso a otra transición de un régimen político a otro. Bueno, la experiencia de Argentina, voy a dar como una línea del tiempo de lo que fue surgiendo pues a medida de cada hecho. Y esto pues empieza en 1970, cuando en la República de Argentina atravesó por un periodo de violencia política. Esta fue marcada por las violaciones de derechos humanos desde el aparato estatal, como tal desde el gobierno, y por otro lado, como la alta tasa de criminalidad que hubo por parte del Estado, fue una de las características pues, que predominó esta etapa. Por otro lado, el 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe de Estado mediante el cual causó cierta represión y se intensificó en el aparato estatal. Y esto pues organizó un funcionamiento del sistema progresivo. También las Fuerzas Armadas en esa época derrocaron al gobierno, lo destituyeron y asumieron el control mediante un documento que llamaron Acta para el Proceso de Reorganización Nacional. Y en esta etapa fueron integrantes 3 comandantes. Uno fueron de las fuerzas del ejército argentino, el otro fue la Armada de la República de Argentina y el siguiente fue la Fuerza Aérea Argentina. Y en ese entonces establecieron la constitución de una junta militar, pues para asumir el poder político de la República de Argentina. Luego, en 1983, surgió la caída de este régimen. Esta no fue violenta, pero también las Fuerzas Armadas abandonaron este poder luego de unas elecciones democráticas que hubieron y tuvo también cierto desprestigio social y eso también provocó pues la violación a los derechos humanos y pues con el tiempo iban adquiriendo pues mayor relevancia. También en 1982 surgió, bueno, me devuelvo un año, en donde surgió la derrota de las guerras de las Islas Malvinas, como lo había mencionado en el primer video. Y luego de esto comenzó la transición y esto pues produjo un pacto entre los partidos políticos por el cual los militares conservaron el poder durante un lapso de tiempo. También con el regreso pues, de la democracia, el Estado argentino tomó cierto tipo de medidas y pues las diseñaron con el fin de afrontar pues todos los hechos que habían ocurrido con el pasar de los tiempos y así dar por terminada la dictadura. También en 1983 pues el gobierno militar presentó un documento final argumentando su accionar represivo en cuanto pues a todo lo ocurrido y pues manifestaron que actuaban bajo un acuerdo de un poder constitucional de 1975 y pues comentaban que ellos debían ser castigados primero ante el juicio de Dios, segundo ante el juicio de la historia y tercero pues que, que los hombres debían comprender como los hechos que habían ocurrido. Luego, en septiembre pues, de este mismo año, se conoció la ley 22924, que era la ley de la autoamnistía, y esa ley absolvía el conjunto de acciones subversivas y antisubversivas que habían ocurrido. Esto fue entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Luego, Raúl Alfonsín, quien era el presidente en aquella época, diseñó una estrategia mediante la cual implementó como un tratamiento judicial en cuanto a los delitos y las violaciones de los derechos humanos cometidos pues, durante el lapso del gobierno militar. Y también esto consistía en un esquema que basó en 3 niveles de responsabilidad, que era primero los que dieron las órdenes,
segundo, los que dieron el cumplimiento a dichas órdenes, y tercero, los que se dieron el cumplimiento. También en 1983 comenzó el gobierno democrático, y este se originó más bien una nueva etapa en la historia de Argentina, y en la cual pues el gobierno, qué pena, el gobierno apuntaba pues a construir o reconstruir una nueva legitimidad y un proyecto mediante el cual la transición política tuviera nuevas estrategias para la elaboración pues de la verdad en cuanto a las desapariciones y el tratamiento judicial correspondiente frente pues a todos los crímenes que ocurrieron en dicha época. También a finales del 83 se dio a conocer un proyecto final en cuanto a ciertos decretos que fueron estipulando en esta época, con el fin de reformar el Código de la Justicia Militar, y estos instrumentos fueron impulsando a un proyecto electoral para poder juzgar las violaciones de los derechos humanos. Bueno, luego de esto aparece la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y esta fue la que jugó un papel demasiado importante en todos esos avances de la justicia transicional en Argentina, debido a que era una comisión ejecutiva que estaba ligada al Ministerio del Interior pues, del país, y era la encargada de investigar el destino, el paradero y todo en cuanto a los desaparecidos, como lo habían comentado mis compañeras anteriormente, y ellos también tenían autoridad para pues oír los reclamos de las víctimas y entregarlos al Poder Judicial pues para el proceso pertinente. También en septiembre de 1984 la CONADEP presentó un informe que lo llamó Informe Nunca Más, y este fue un acto público. Su publicación fue pues dispuesta por el presidente Raúl Alfonsín en dicho momento, frente a la Editorial Universitaria de Buenos Aires, y en el cual este informe nos daba a conocer la desaparición de más de 8.960 personas, según denuncias, ¿no? Esto estaba documentado y probado, pero también se señaló que existían más de 340 centros clandestinos en aquel entonces. También la CONADEP tomó una iniciativa con el pasar del tiempo, que fue presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado, ¿sí? A nivel pues, del país, esto con la finalidad pues, de prevenir y reparar aquellos sucesos que habían ocurrido, y también pues, evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos, con el fin de que esto no volviera a ocurrir. Y pues esta recomendación también se encontraba en cuanto a las investigaciones por la vía judicial, y también entregaron, o bueno, asistieron, no, más bien ayudaron con cierto dinero, bueno, o asistencia económica, becas de estudio y de trabajo a los familiares pues, de las personas que habían desaparecido. Y también aprobaron normas legales que declararan el crimen de lesa humanidad y la desaparición forzada de personas. También otra iniciativa que tuvieron fue, o recomendar más bien, señalar la enseñanza obligatoria de los derechos humanos en los centros educativos del Estado. Eso eran tanto civiles como militares y policiales, y con el apoyo de los organismos de derechos humanos y la derogatoria pues, de toda la legislación represiva pues, que existía en el país. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II,
y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por lo pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los... Si les parece, continuemos con la exposición. Vale, profe. Qué pena con ustedes, es que tenía problemas con el audio. Tranquilo, bueno, Julián, te escuchamos. Bueno, yo voy a hablar de la institucionalidad en la dictadura militar. Bueno, como ya venían hablando mis compañeras, pues todo fue un golpe de Estado que hizo los militares de Argentina hacia el Estado como tal. Bueno, para iniciar de la institucionalidad en la dictadura, me refiero a las distintas jurisdicciones e instituciones estatales de gobernación de provincia, de intendencias municipales, ministros, canales de TV y radios. Ya que cuando empezó todo por decirlo así, este problema social interno del Estado y los militares, se da una junta militar que difundió un comunicado en todo el país, el que afirmaba que asumía la conducción del Estado como parte de una decisión por la patria. Esa es la primera, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, buscando la recuperación del ser nacional y convocando al conjunto de la ciudadanía a ser parte de esta nueva etapa en la que había un puesto de lucha para cada ciudadano. Se repartieron para cada una el control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales. El país fue dividido en zonas y subzonas y áreas que coincidían con los comandos de cuerpo del ejército.
De esta forma se organizó la tarea represiva sobre lo que fue la dictadura y llamó a accionar la llamó a el accionar subversivo. Gran parte de la sociedad recibió un golpe de Estado en forma pasiva, otros lo apoyaron decisivamente y algunos sectores lo resistieron. La dictadura buscó implementar un feroz represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado por el creciente organización y movilización social, cultural y política. Como su propio nombre lo indica, el proceso de reorganización nacional buscaba rediseñar la sociedad en conjunto de transformar en el plano político y económico, social y cultural la dictadura y se le propuso hacia eliminar cualquier oposición a su proyecto. Bueno, también con base a esto que acabo de hablar, en la Conferencia Monetaria Internacional de México, que se realizó en mayo de 1977, el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de la Hoz, dijo que el cambio de gobierno constituía la transformación de la estructura política y económica social que el país tuvo durante casi 30 años, es decir, la transformación del modelo industrializador que desde la década de los 40 generó empleo, permitió el desarrollo de mercado interno y dio un nuevo protagonismo al movimiento obrero organizado. Desde esa perspectiva, para sentar la base del nuevo modelo, era necesario modificar la estructura de la economía argentina. El cambio propuesto era profundo, no basta un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas, marcos, instituciones. El 29 de mayo de 1969, el dirigente sindical Agustín Tosco, al frente de la movilización de Cordobazo, AGN, los administrativos y empresariales, políticos y métodos, hábitos, hasta la misma mentalidad, según el escrito de Martínez de la Hoz, base para una Argentina moderna. ¿Qué era lo que quería como tal? Eran hacer las modificaciones de la estructura política y social que tenían en ese entonces y que por medio de esta reorganización o de esta reestructuración de las instituciones ellos pudieran tener un mejor control tanto de lo político como de lo social. Era lo que más que todo buscaba esto. ¿Me cambias la diapositiva, por favor? Listo. Pues así, este es el proceso de reorganización de estructura del poder, que quedaba entonces Ejército, Marina y Fuerza Aérea, pero entonces como tal la cabeza mayor de todo era la Junta de Comandantes, era mayor que el presidente. Entonces entraba presidente, comisión de asesoramiento legislativo, ministros, gobernadores de providencia, intendentes, Corte Suprema de Justicia, y por parte del Ejército, Marina y Fuerza Aérea eran jefes de zona, jefes de subzona y jefes de área. Bueno, luego a lo largo del proceso de elaboración se implementó una de las mayores obras del régimen militar, que era la Constitución Política de 1980. Dando inicio a la institucionalización del régimen, en ella se establece un régimen presidencialista marcadamente autoritario, con una presidencia de 8 años, un congreso de poderes limitados y con un tercio de senadores designados, y una serie de mecanismos institucionales que garantían la influencia militar en los futuros gobiernos. Ejemplo, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El carácter de garante de la institucionalidad otorga esta misma instituciones y la existencia del Consejo de Seguridad Nacional que se denominaba COSENA. Son manifestaciones de la influencia militar en la Constitución de 1980. Además, el texto se complementó con 29 artículos transitorios que le otorgaban amplias atribuciones al general Pinochet, por ejemplo, su elección a cargos presidenciales de la República por 8 años más, al cabo del cual se realizaría un plebiscito para ratificar para un segundo mandato. Bueno, como lo podemos observar frente a las institucionalidades, lo que ellos más querían era tener sujeto el poder y tener el control del poder ellos mismos, sin de pronto tener un altergado de que cambiara de mandato a otras direcciones o a otros mandatos de otras personas. Entonces, más que todo,
Ellos querían modificar y alterar las institucionalidades y por medio de la Constitución también querían intervenir para que no hubiera ningún tipo de percance ni problema al momento de ellos seguir en el mandato. Bueno, también frente a esto, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a hablar de las autoridades provisionales. Y las autoridades, provisionales y las autoridades militares. Bueno, estas autoridades provisionales es el esquema de poder dictatorial que se completó con la designación de gobernadores en cada provincia e intendentes en las ciudades. La designación de gobernadores en la provincia recayó casi siempre en un militar. En el caso de los intendentes de ciudades, en un gran número de casos se trataron de políticos civiles, entre ellas la ciudad del Rosario. Bueno, voy a dar uno de los cómo fueron divididos según, porque eran 794 intendentes de la dictadura que fueron divididos de diferentes maneras. La Unión Cívica Radical, todos estos son partidos políticos que también, por decirlo así, se les entregaba un poder. Esta dictadura entregaba un poder a estos partidos. Entonces era la Unión Cívica Radical, que era de 310 personas, Partido Justicialista de 169 personas, Partido Demócrata Progresista de 109, Movimiento de Integración y Desarrollo, que era de 94, Fuerza Federalista Popular de 78, Movimiento Popular Neuquino 23 y Partido Demócrata Cristiano 16 personas, Partido Intransigente 4 personas y Partido Socialista Democrático 1. Bueno, frente a las autoridades militares, si quieres, pásala. La diapositiva. Siguiente. Listo. Bueno, las autoridades militares, la zona 1 pertenecía al cuerpo del ejército, al número 1 cuerpo del ejército, la zona 2 al segundo cuerpo del ejército, la zona 3 al tercer cuerpo del ejército, la zona 4 al comando de institutos militares, la zona 5 al quinto cuerpo del ejército, el cuarto cuerpo del ejército se creó en 1982 en Santa Rosa y no tuvo nunca una zona a su cargo. En superposición con el esquema formal de las autoridades de la dictadura, mantuvo el sistema de zonificación militar del país, dispuesto el 28 de octubre de 1975, mediante las directivas del comandante general del ejército 404-75, lucha contra la subversión. Según el régimen de zonificación militar, el país queda dividido en 5 zonas militares correspondientes a los cuerpos del ejército. Al comandante de cada cuerpo le correspondía hacerse a cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas, y cada uno de los jefes de zonas y áreas tenía mando directo para la represión en jurisdicción. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires era una subzona ubicada dentro de la zona 1. A su vez, la subzona de Buenos Aires estaba dividida en 6 áreas. Los jefes de zona, subzona, estaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. Teniente General Martín Balaza lo definió como señores de la guerra, verdaderos señores feudales. Bueno, con base a lo que yo expliqué y tomando en cuenta toda esta dictadura y todo este mando que tuvieron los militares, las instituciones son fundamentales en toda sociedad porque es la que organiza y dirige el Estado como tal. Acá, por decir, puse una línea de tiempo y entonces se considera como tal que las instituciones, como venía diciendo, es la organización que tiene como tal la organización o los entes organizativos que tiene el Estado para poder dirigir como tal en nuestro territorio nacional.
¿qué es lo que pasaba? Como ellos sabían que por medio de las instituciones como tal, se podía tener un control más amplio de lo que se podía hacer, fueron haciendo las modificaciones necesarias para tener este control directo como tal del Estado y del territorio. Aunque al momento de hacerlo, pues no se vieron nunca, se tuvieron en cuenta los derechos humanos frente a como tal a la población, debido a que los militares que tenían las zonas o subzonas tenían su jurisdicción y su autonomía propia al momento de decidir y hacer alguna actuación. Entonces no se tenía como tal, o sea, se le daba esa libertad a esa institución de deliberadamente de realizar una actuación ya por fuera de los derechos humanos y violentando a las personas. Más que todo esto se trataba de la institucionalidad. Muy bien, gracias, Juan Julián. Buenos días. Hola, Bueno, Sara, buenos días. Te escuchamos. Gracias, profesora. Mi tema, bueno, el resultado de la justicia transicional en Argentina. En la primera diapositiva vamos a analizar un poco sobre el tema, o voy a exponer un poco sobre lo que voy a hablar durante el transcurso de la exposición. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de la dictadura de 1983? Que es cuando se inicia el proceso de la justicia transicional desde la búsqueda de la verdad y la justicia, con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se llama CONADEP, y luego hasta llegar al enjuiciamiento de las juntas militares en 1985. Pasa por favor la diapositiva. Entonces, antes de dar la explicación de cómo se da todo este proceso, traje a colación un concepto muy importante que es del Consejo de la Seguridad de la ONU acerca de la justicia transicional. El Consejo de la ONU en su informe The Rule of Law and Transitional Justice, que en español es el Estado de Derecho y la Justicia de Transición en Sociedades en Conflicto y Postconflicto, define la justicia transicional como el conjunto de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad pues, para aceptar un legado de abusos a gran escala y con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas, además de servir a la justicia y lograr la reconciliación. Este proceso puede incluir mecanismos judiciales y no judiciales, con diferentes niveles de participación internacional o ninguno en absoluto, y procesos individuales de reparación, de búsqueda de la verdad, de reformas institucionales, de investigaciones o una combinación de todos. Pásala, por favor. En el mismo... No funcionaba el computador. En el mismo sentido... No sé qué le pasó, se bloqueó y me tocó. Bueno, en el mismo sentido y siguiendo la conceptualización del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés, pues la justicia transicional hace referencia a las normas en que los diferentes países hacen frente a las violaciones de derechos humanos que han sufrido y que al ser de tal magnitud y gravedad, el sistema convencional de justicia no puede dar una respuesta adecuada. Para el ICTJ hay 4 elementos que componen la justicia transicional. El primero, los procesos penales contra los responsables de los crímenes. El segundo, los procesos de esclarecimiento de la verdad o investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de órganos no judiciales. El tercero, tenemos la reparación individual, colectiva, material y simbólica. Y por último, pues las reformas jurídicas e institucionales que podrían afectar tanto a la policía, a la justicia y a los militares. ¿La pasas, por favor? En el caso de Argentina, gracias. En el caso de Argentina, pues la justicia transicional surge como la respuesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y se manifiesta en 4 dimensiones.
que la reparación a las víctimas, la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria, la reforma de las instituciones del Estado, y también se da lo que es el restablecimiento de la igualdad a los individuos frente a la ley, que era lo que no surgía y no se daba en ese momento. Las 4 dimensiones combinadas garantizan la eficacia del proceso de justicia transicional. Una de las principales manifestaciones de la justicia transicional en el caso argentino es la creación de comisiones de la verdad, que fue el elemento que dio inicio al proceso de justicia. ¿La pasas, por favor? Ahora les voy a narrar más bien cómo se da todo este hecho, y comienza en 1983. Entonces, una vez finalizada la dictadura y pues con la vuelta a la democracia el 10 de febrero de 1983, que se da con la llegada del señor Raúl Alfonsine, quien para ese entonces sería el presidente. Raúl Alfonsine fue dirigente y miembro del partido Unión Cívica Radical y también el presidente de la República en Argentina entre el 10 de diciembre de 1983 y el 8 de julio de 1989. Una vez que asumió la presidencia, el presidente derogó la ley de amnistía y creó una nueva ley que revocó la autoamnistía. Esta ley era con la que los militares habían intentado blindarse y se inició el proceso de revisión y búsqueda de la verdad y de depuración de las responsabilidades. Esta nueva ley no solo derogó el decreto de autoamnistía, sino que además pues lo declaró de nulidad absoluta e insanable, así anulando los efectos para el pasado. Aunado a ello, la Corte dijo que dicha norma de amnistía no fue dictada bajo la premisa del interés público, sino que pues el mismo gobierno de la dictadura la dictó en su propio beneficio y respecto de los delitos que había cometido. 5 días después de asumir la presidencia, el gobierno de Raúl Alfonsín también promovió la creación de una comisión con el objetivo de investigar las miles de desapariciones que se dieron durante la dictadura del régimen cívico-militar y pues con la intención final de redactar un informe en el que se recogiera toda la documentación e información recopilada. De esta manera, pues, se conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, llamada CONADEP, integrada por 12 miembros de distintos ámbitos del conocimiento. La creación de dicha comisión, pues, es una manifestación de la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria, una de las dimensiones de la justicia transicional. Entonces, la CONADEP durante 280 días de trabajo, no la pases, por favor, recibió 9.000 denuncias. Aquí es donde empieza el proceso de investigación de esta Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Entonces, durante 280 días de trabajo recibió 9.000 denuncias, recogió más de 7.000 testimonios, 1.500 de los cuales pues se referían a supervivientes del terrorismo de Estado, y llegó a documentar incriminaciones recopiladas en 50.000 folios. Además, con esa investigación, pues, se consiguieron localizar 380 centros de atención clandestinos repartidos en todo el territorio argentino. Los de mayor actividad fueron la ESMA, que fue la Escuela Superior de Mecánica Armada, en Buenos Aires, la Perla, en Córdoba, y el Olimpo, en Buenos Aires. Toda esta información se recogió en el informe Nunca Más, que fue el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En su introducción remarca expresamente que todo cuanto se incluye en el extenso documento es absolutamente cierto. El informe también contradice la versión que dieron las fuerzas de seguridad en su informe final, en el que se afirmó que los excesos que tuvieron lugar durante la lucha antisubversiva fueron enjuiciados a iniciativas de dichas fuerzas. Más exactamente, el informe hace un exhaustivo análisis de la acción represiva de las fuerzas de seguridad, que seguían el patrón de secuestro, desaparición, tortura,
y analiza con detenimiento pues el funcionamiento de los centros clandestinos de detención y el asesinato sistemático de miles de personas como arma política. Este informe no solo sirvió para dilucidar lo ocurrido pues, durante la dictadura cívico-militar, sino que consiguió instalar una nueva verdad pública sobre los desaparecidos, que derrumbó el monopolio de la interpretación ejercida hasta entonces de las Fuerzas Armadas, pues al postular la existencia de un sistema clandestino de alcance nacional, pues que sirvió para perpetrar las desapariciones. La CONADER fue la primera comisión de la verdad en el mundo en cumplir sus objetivos. En este sentido, pues, el informe sentó las bases para que se iniciaran los procesos penales a los integrantes de las 3 juntas militares que pues comenzaron el 22 de abril de 1985. Este juicio pues versaba sobre los delitos de homicidio, privación de libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, pues se consideraba como delitos aislados y no se juzgó conforme la comisión de delitos de lesa humanidad. En un juicio, en un inicio, dicho juicio debía pues llevarse a cabo bajo la jurisdicción castrense, pero la nueva ley en la que se modificó el Código de Justicia Militar se incorporó la posibilidad de que se juzgaran a los militares a través de un tribunal civil, en caso de advertir que el tribunal militar pues tramitase la causa con dilaciones injustificadas. ¿La pasas, por favor? Con todo el desarrollo que hizo el informe, se dio el enjuiciamiento a las juntas militares, que fue ratificada por la Corte Suprema. Y esto se da el 9 de diciembre de 1985, que se dictó la sentencia que pues condenó a 5 de los nuevos miembros de las 3 primeras juntas militares, que fue Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruncini y Orlando Ramón Agosti. Sin embargo, pues el juicio tuvo ciertas particularidades, ya que aunque fueron analizados 700 casos a partir del informe Nunca Más, solo formaron parte del juicio 281 casos, menos de la mitad, ¿no? Lo que se consideraron más trascendentales. Por otro lado, solo estos 5 miembros fueron condenados con penas de juicio, dejando a los 4 medios y a los ejecutores directos fuera de la justicia. Videla, por ejemplo, Videla y Macera fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 3 integrantes se les condenó a 17, 8 y 4 años de prisión respectivamente. A pesar de lo anterior, pues con este juicio se evidenció que debía ser la jurisdicción civil la encargada de enjuiciar estos delitos y no la jurisdicción castrense. Este juicio es uno de los eventos que marca de forma más clara el proceso de justicia transicional en Argentina, ya que contribuyó los más importantes hitos, ya que constituyó uno de los más importantes hitos en la historia, no tanto de Argentina, sino como a nivel mundial. El juicio de las juntas militares contribuyó a crear la conciencia de que no existe más espacio en Argentina para gobiernos autoritarios, y repuso la manifestación de una de las dimensiones de la justicia transicional, la igualdad también de los individuos frente a la ley, ya que los militares fueron juzgados bajo la justicia civil. Eso es todo, profesor. Excelente, muy bien. Muchas gracias por la exposición. Les cuento que me gustó muchísimo, cumple con todos los requisitos que yo había solicitado en la misma. Así que, pues, cuentan la dictadura, cuentan las causas, cuentan la institucionalidad que se dio alrededor de la dictadura, cómo es el desenlace de la dictadura y los avances en materia de justicia transicional, no solamente a nivel institucional, sino también en materia de resultados. Y hay una clara exposición de los derechos que se violaron por parte de la dictadura. Entonces, muy bien, les agradezco mucho a este grupo
Bueno, muchachos, sí, termino de esta clase comentándoles que esta será la última clase que voy a impartirles a ustedes. Renuncié a la universidad a partir del día lunes por motivos personales. Entonces, a Sebastián le voy a pedir el favor que el profesor que me reemplace en 8 días le cuenten, por favor, de esta dinámica que venimos de las exposiciones. Yo te envío a tu WhatsApp los grupos cómo quedaron conformados para que pongas en contexto al nuevo profesor, a ver si decide seguir en esta línea. Yo igual voy a ponerles la nota al grupo que acaba de terminar en el aula virtual, y asimismo a Sebastián le mandaré también los puntos que ganaron ustedes por el tema de las noticias. Les agradezco a todos de verdad su disposición con mi clase, su participación, su interés. Les mando un abrazo enorme, les deseo muchos éxitos y bueno, la vida es de tomar decisiones y hay que tomarlas en los momentos que toca tomarlas. Un abrazo para todos. Tengo que dejarlos porque precisamente pues, he adquirido una cantidad de compromisos que tengo que asumir ya. Y bueno, eso era lo que les quería decir. Un abrazo a todos y muchas gracias. Profe, un abrazo. Muchas gracias por todo, gracias profe. por todo, profe. Que el universo te ilumine y te llene de cosas buenas. Amén. Para donde quieras que vayas. Disfruté mucho las clases que estuve contigo. Y pues nada, gracias por todo y que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Profe, muchas Doctora, gracias por muchísimas todo. gracias. Hasta Espero que luego. esté muy bien y que se le logre cumplir todo lo que se haya propuesto y que le Amén. salga bien todo lo que esté haciendo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por sus buenos deseos. Bueno, profe. Un abrazo a todos. Muchos éxitos. Gracias.